Hoy leemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos del 27 al 38. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica. Al que te pida, dale, y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes, porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrárselo después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno, está con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica, porque con la misma medida con que miden, serán medidos. San Lucas nos ha presentado a Jesús después de haber pasado una larga noche de diálogo con su Padre en una montaña, acompañado de sus discípulos. Eligió de entre ellos a 12 y los llamó apóstoles. Habiendo efectuado esta actividad importante para el futuro de su proyecto, descendió con sus discípulos y sus apóstoles de la montaña y se detuvo en un lugar llano, en una llanura, donde se encontró con una muchedumbre muy numerosa que provenía del sur y del norte. Del sur se menciona Judea y su capital, que es Jerusalén. Del norte, exactamente hablando, es fuera de la tierra de Israel, Tiro y Sidón, que es zona de los fenicios. Y se nos dice que toda esta gente se ha congregado porque quiere escuchar a Jesús, porque algunos quieren ser curados y otros liberados de espíritus inmundos. Jesús comenzó por enseñar poniendo su mirada principalmente sobre sus discípulos y les habló de las bienaventuranzas, pero también de las desventuras, las lamentaciones y la dicha. Después de esto, Jesús continuó hablando y como maestro dijo principalmente a los que estaban allí: amen a sus enemigos. Esto es un punto importante y propio de la enseñanza de Jesús. El amor a los enemigos no es un sentimiento de simpatía, un simple afecto. Jesús enseña que el amor hacia los enemigos debe ser manifestado haciéndoles el bien, como a aquellos que los aborrecen, que los detestan, les deben hacer el bien a ellos, a pesar de los tratos que les den, que no los soporten.
Si alguien entre los enemigos habla mal de ellos, ellos en vez de maldecirlo, de hablar mal del enemigo o los enemigos, deben bendecirlos. Bendecirlos significa hablar bien de ellos, especialmente hablar bien de ellos a Dios. Ellos deben orar, suplicar a Dios moviendo sus labios por aquellos que mueven sus labios hablando mal de ellos, por quienes los difaman. Si alguien los golpea en una mejilla, los discípulos deben mostrar el amor a los enemigos presentando la otra mejilla en vez de devolver el golpe por el golpe. Si alguien los despoja de su manto, ellos deben estar dispuestos a perderlo todo, que los despojen también de la túnica. Esto en la historia ha sido presentado, vivido, y un ejemplo que Jesús hace al final es despojado hasta de sus vestiduras, lo mismo que sucedió con San Francisco de Asís. Si alguien te pide, dale, aunque sea tu enemigo. Si alguien se lleva lo tuyo, no se lo reclames. Debe ser libre el discípulo haciéndole el bien al enemigo. Jesús dice un criterio que no es convenenciero ni es de tipo mercantil de dar para que les den, porque dice traten a los demás como quieran que los traten a ustedes. No significa que los otros van a tratarlos como ellos los tratan a ellos. Van a tratarlos como quisieran ser tratados, pero no es matemática de correspondencia precisa con exactitud. Ellos deben tratar bien. La respuesta de los otros son libres y nada los va a presionar ni obligarlos a tratar a los discípulos como los han tratado. Por eso dice Jesús que si ellos no hacen nada de extraordinario, ¿de qué les sirve? Porque los pecadores aman a aquellos que los aman a ellos. Lo mismo, los pecadores prestan cuando van a cobrar. Nada de extraordinario hay en esto. Por eso es que Jesús dice que los discípulos deben superar a todo aquel que hace las cosas por interés de que finalmente no va a perder nada. Ama al que lo ama, presta al que le va a pagar. Eso no tiene nada de extraordinario. Los discípulos, por el contrario, deben amar a sus enemigos y hacerles el bien independientemente de no obtener una recompensa cuando ellos presten o hagan el bien. Ellos deben dejar el futuro en las manos del Altísimo, que es su Padre, porque de Él deben esperar su recompensa y su premio. ¿Por qué? Porque el Padre de los discípulos de Jesús es bueno también con los malos y con los ingratos. Y los discípulos de Jesús, al amar al enemigo y soportar toda clase de injusticias, y al ser generosos con los enemigos, se comportan como el Padre Celestial, que es misericordioso. Ellos también practican la misericordia. Por eso les dice que no juzguen y no van a ser juzgados, que no condenen y no serán condenados. Pero es importante conocer lo que significa esta expresión en voz pasiva. Los judíos no pronunciaban el nombre de Dios y para referirse a Dios usaban, aparte de los rodeos, la voz pasiva para decir que en el futuro el que no los juzgaría si no juzgaban sería Dios. Cuando no condenan, ellos no serán condenados en el futuro por Dios. Cuando ellos perdonan, también serán perdonados por Dios. Si ellos dan, también en el futuro van a recibir de parte de Dios como recompensa una medida buena, bien sacudida y rebosante en los pliegues de su túnica, como cuando después de la cosecha del grano y la trilla
A los campesinos o los agricultores les entregaban en su túnica una buena cantidad de lo que habían cosechado. Por eso dice Jesús, con la misma medida con que miden, serán medidos. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.